Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas, Laboratorio de Fisicoquímica, Práctica, Calor Específico, Integrantes: López Segura Elisa, Núñez Aldana Rocío, Ruiz Salazar Cintia Yaracet, Sánchez Huesca Ana Karen. Determinar la capacidad calorífica de un calorímetro simple y utilizarla para la obtención del calor específico de un sólido metálico, por medio de arreglos experimentales similares. Calor específico de una sustancia. Es la cantidad de calor que se requiere para aumentar en 1 grado centígrado o 1 grado Kelvin la temperatura de 1 gramo, sin que cambie su estado físico. El calor específico de cada sustancia es una propiedad física de la misma y es diferente para cada uno de los estados, sólido, líquido o gaseoso. Así, el calor específico del hielo es de 0.50 calorías sobre gramos por grado centígrados en las cercanías de los 0 grados centígrados. Para el agua líquida, vale 1 calorías sobre gramos por grado centígrados, mientras que para el vapor vale 0.48 calorías sobre gramos por grado centígrados, cerca de los 100 grados centígrados. El calor específico de las sustancias puede determinarse si el proceso se efectúa a volumen o a presión constante, designándose Cb y Cp, respectivamente. Sus calores varían en función de la temperatura. En el caso de los gases, el valor de Cp es mucho mayor que Cb, mientras que en los líquidos y sólidos esta diferencia es mucho menor. Para las medidas experimentales es necesario recordar que el calor ganado debe ser exactamente igual al calor perdido. Por esta razón se debe conocer la capacidad calorífica del recipiente donde se efectúa la medición, puesto que también consume calor. La capacidad calorífica de un cuerpo es la cantidad de calor necesaria para aumentar su temperatura 1 grado centígrado. Es el producto de su masa por su calor específico. La ecuación general que define a la capacidad calorífica es la siguiente. Calorimetría. Es la ciencia dedicada a la medida de la cantidad de calor que interviene en distintos fenómenos. Se utiliza para medir las cantidades de calor transferidas hacia o desde una sustancia. Para ello, se intercambia el calor con un objeto calibrado calorímetro. El cambio de temperatura medido por el calorímetro se utiliza para obtener la cantidad de calor transferida por el proceso estudiado. Calorímetro es un instrumento que sirve para medir las cantidades de calor suministradas o recibidas por los cuerpos, es decir, sirve para determinar el calor específico de un cuerpo, así como para medir las cantidades de calor que liberan o absorben los cuerpos. Calorímetro simple. Termómetro 150 grados centígrados o 400 grados centígrados. Probeta de 100 mililitros. Tapón de hule para tubo de ensayo. 2 tubos de ensayo. Pinzas para tubo de ensayo. Fuego enlatado. Tela de asbesto. Vaso de precipitado de 500 mililitros y 250 mililitros. Espátula. Y como reactivos, 1 litro de agua embotellada y estaño. Primeramente se procedió a añadir el agua embotellada al vaso precipitado. Se midieron 150 mililitros de agua embotellada, la cual se pasó al calorímetro. Después de esto procedimos a taparlo y a medir la temperatura ambiente de este. A partir de aquí se procedió a encender el fuego en lata, el cual se colocó debajo de la malla de asbesto para colocar el vaso precipitado y calentar el agua a una temperatura de 40 grados centígrados. Cabe aclarar que se fue tomando la temperatura
cada 2 minutos para así llegar a los 40 grados centígrados. Para esto se añadieron 50 mililitros de agua. Una vez teniendo esto listo, colocamos el termómetro dentro de la probeta que se muestra y agitamos con el termómetro hasta obtener una temperatura constante. Después de haber terminado esto, proseguimos a pesar el estaño en una balanza granataria. Cabe recalcar que se han pesado 5 gramos de estaño. Junto con el vaso precipitado y el tubo de ensayo se procedió a calentar el estaño, teniendo un time-lapse de 10 minutos, tomando la temperatura cada 2 minutos hasta llegar al punto de ebullición del agua. Más personalizados, pero no van a tener gorritos. Así que... Una vez teniendo el estaño a esa temperatura, se ha procedido a vaciarlo dentro del calorímetro para realizar el mismo procedimiento, agitarlo y después colocar el termómetro para calcular su temperatura. Para calcular la capacidad calorífica del calorímetro se utiliza la ecuación siguiente: CPA por M2 por la diferencia de temperatura de T2 menos T3 es igual a C más CPA por M1 por T3 menos T1. Despejando la ecuación 1 se determina que la capacidad calorífica es C igual a CPA por M2 por la diferencia de temperatura T2 menos T3 entre T3 menos T1 menos CPA por M1, donde CPA es el calor específico del agua, que equivale a una caloría sobre gramo por grado Celsius. M1 es la masa del agua fría, M2 es la masa del agua caliente, T1 la temperatura del agua fría, T2 la temperatura del agua caliente y T3 la temperatura de la mezcla.
De la práctica se obtuvo los siguientes datos. T1 es igual a 24 grados Celsius, T2 es igual a 40 grados Celsius, T3 es igual a 29 grados Celsius y para las masas se consideró que la densidad del agua es de 1 gramo sobre mililitro. Por lo tanto, M1 es igual a la densidad por los mililitros del agua fría, es decir, 150 mililitros, lo que resulta 150 gramos. Asimismo, M2 es igual a la densidad por los mililitros del agua caliente, esto es 50 mililitros, obteniendo como resultado 50 gramos. Ahora bien, se sustituyen los datos en la ecuación 2 y se realizan las operaciones. Primero se restan las temperaturas de los paréntesis, así 40 menos 29 es igual a 11 grados Celsius y 29 menos 24 grados Celsius es igual a 5 grados Celsius. Después se realizan las multiplicaciones, así una caloría sobre grados Celsius por gramo por 50 gramos por 11 grados Celsius es igual a 550 calorías y una caloría sobre gramo por grado Celsius por 150 gramos es igual a 150 calorías sobre grado Celsius. Se realiza la división de 550 calorías entre 5 grados Celsius, que esto es igual a 110 calorías sobre grado Celsius, y finalmente se realiza la resta, que son los 110 menos los 150, que es igual a menos 40 calorías sobre grado Celsius. Por lo tanto, la capacidad calorífica del calorímetro es de menos 40 calorías sobre grado Celsius. La segunda parte de la práctica solicita calcular el calor específico de un sólido metálico, Cp, en este caso el estaño. Para ello se aplica la siguiente ecuación, M3 por Cp por la diferencia de temperaturas de T4 menos T5 es igual a C más Cpa por M1 por la diferencia de temperaturas de T5 menos T1. Despejando la ecuación 3, se determina que el calor específico del estaño es igual a C más Cpa por M1 por la diferencia de temperaturas de T5 menos T1 entre M3 por la diferencia de temperaturas de T4 menos T5, donde C es la capacidad calorífica del calorímetro, Cpa el calor específico del agua, que como se mencionó anteriormente es de 1 caloría sobre gramo por grado Celsius, T1 es la temperatura del agua fría, T4 la temperatura del agua caliente, T5 es la temperatura de la mezcla, M1 es la masa del agua fría y M2 la masa del estaño. De la práctica se obtuvieron los siguientes datos experimentales. T1 es igual a 24 grados Celsius, T4 es igual a 100 grados Celsius, T5 es igual a 27 grados Celsius, M1 es igual a 150 gramos, M3 es igual a 5.7 gramos y Cpa es igual a 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Ahora bien, se sustituyen los datos en la ecuación 4, como se muestra en la ecuación siguiente. Y para resolver la ecuación, primero se realizan las operaciones de los paréntesis, así menos 40 calorías sobre grado Celsius más 1 caloría sobre gramo por grado Celsius por 150 gramos es igual a 110 calorías sobre grado Celsius. Ahora, con la diferencia de la temperatura de menos 27 grados Celsius menos 24 grados Celsius es igual a 3 grados Celsius. Y la diferencia de temperaturas en el denominador, que son los 100 grados Celsius menos los 27 grados Celsius, va a ser igual a 73 grados Celsius. Posteriormente se efectúan las multiplicaciones. Los 110 calorías sobre grado Celsius por los 3 grados Celsius van a ser igual a 330 calorías y los 5.7 gramos por los 73 grados Celsius van a ser igual a 416.1 gramo por grado Celsius. Finalmente se realiza la división de los 330 calorías entre los 416.1 gramos por grado Celsius, por lo tanto el calor específico del estaño es de 0.793 calorías por
grados Celsius. Para obtener una capacidad calorífica y un calor específico promedio, se consultaron los datos experimentales de los equipos 1, 2, 3, 4 y 5. En la tabla 3 se muestran las temperaturas grupales y las temperaturas promedios. Así para T1 se sumaron las temperaturas T1 de cada equipo y se dividió entre 5, lo que resulta una temperatura promedio de 23.8 grados Celsius. Y el mismo procedimiento se realiza para T2, T3, T4 y T5, concluyendo que la temperatura promedio de T2 es de 40 grados Celsius, para T3 es de 30.1 grados Celsius, para T4 es igual a 96.6 grados Celsius y para T5 es igual a 28.6 grados Celsius. Por lo tanto, para calcular la capacidad calorífica del calorímetro y el calor específico promedio del estaño, se disponen de los siguientes datos. T1 es igual a 23.8 grados Celsius, T2 es igual a 40 grados Celsius, T3 es igual a 30.1 grados Celsius, T4 es igual a 96.6 grados Celsius, T5 es igual a 28.6 grados Celsius, M1 es igual a 150 gramos, M2 es igual a 50 gramos, M3 es igual a 5 gramos y CPA es igual a 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Como vimos anteriormente, para calcular la capacidad calorífica se sustituyen los datos en la ecuación 2, como se muestra en la siguiente ecuación. Después, para resolver la operación, primero se van a realizar los paréntesis, que es igual a 40 grados Celsius menos 30.1 grados Celsius es igual a 9.9 grados Celsius y 30.1 grados Celsius menos 23.8 grados Celsius es igual a 6.3 grados Celsius. Posteriormente se multiplica una caloría sobre gramo por grado Celsius por 50 gramos por 9.9 grados Celsius es igual a 495 calorías y también se realiza la multiplicación de una caloría sobre gramo por grado Celsius por 150 gramos. Esto va a ser igual a 150 calorías sobre grados Celsius. Después se dividen los 495 calorías entre los 6.3 grados Celsius, que esto es igual a 78.571 calorías sobre grados Celsius, y se realiza finalmente la resta, que es igual a 78.571 calorías menos grados Celsius menos los 150 calorías sobre grados Celsius, por lo que se tiene que la capacidad calorífica promedio del calorímetro es de menos 71.429 calorías sobre grados Celsius. Para el calor específico promedio del estaño se utiliza la ecuación 4 y se sustituyen los datos como se muestra en la siguiente ecuación. Y para resolverla primero vamos a eliminar los paréntesis, que es igual a menos 40 calorías sobre grado Celsius más 1 caloría sobre gramo por grado Celsius por 150 gramos es igual a 78.571 calorías sobre grado Celsius. Después vamos a realizar la resta, que son los 28.6 grados Celsius menos los 23.8 grados Celsius es igual a 4.8 grados Celsius y también se realiza la resta de 96.6 grados Celsius menos 28.6 grados Celsius. Esto es igual a 68 grados Celsius. Posteriormente se realiza la multiplicación, que son los 78.571 calorías sobre grados Celsius por 4.8 grados Celsius. Esto es igual a 377.141 calorías. Y también se realiza la multiplicación de 5 gramos por 68 grados Celsius, que es igual a 340 gramos por grado Celsius. Finalmente se realiza la división de los 377.141 calorías entre los 340 gramos por grado Celsius y se obtiene que el calor específico promedio del estaño es de 1.019 calorías sobre gramo por grado Celsius. En la tabla 5 se muestran los datos experimentales y la capacidad calorífica del calorímetro. Se observa que C es igual a menos
40 calorías sobre grado Celsius cuando M1 es igual a 150 gramos, M2 es igual a 50 gramos, T1 es igual a 24 grados Celsius, T2 es igual a 40 grados Celsius y T3 es igual a 29 grados Celsius. Por otra parte, en la tabla 6 se muestran los datos experimentales promedio obtenidos de los demás equipos, siendo que M1 es igual a 150 gramos, M2 es igual a 50 gramos, T1 es igual a 23.8 grados Celsius, T2 es igual a 40 grados Celsius y T3 es igual a 30.1 grados Celsius, de manera que la capacidad calorífica promedio del calorímetro es de menos 71.429 calorías sobre grado Celsius. Ahora bien, en la tabla 7 se presentan los datos experimentales y el calor específico del estaño. De este modo, M1 es igual a 150 gramos, M3 es igual a 5.7 gramos, T1 es igual a 24 grados Celsius, T4 es igual a 100 grados Celsius, T5 igual a 27 grados Celsius y C es igual a menos 40 calorías sobre grado Celsius. Por lo tanto, el calor específico del estaño es de 0.793 calorías sobre gramo por grado Celsius. Finalmente, en la tabla 8 se muestran los datos experimentales promedio y el calor específico promedio del estaño, el cual es de 1.109 calorías sobre gramo por grado Celsius, ya que se utilizó como M1 es igual a 150 gramos, M3 es igual a 5 gramos, T1 es igual a 23.8 grados Celsius, T4 igual a 96.1, T5 es igual a 28.6 y C es igual a menos 71.429 calorías sobre grado Celsius. En la tabla 9, en la primera columna, se muestra la capacidad calorífica del calorímetro con los datos obtenidos en nuestro equipo, mientras que en la segunda columna se presenta la capacidad calorífica determinada con las temperaturas promedio. De dicha tabla se distingue que los valores son muy diferentes entre sí, lo que indica que existen errores al momento de realizar la práctica. Asimismo, en la tabla 10, en la primera columna se muestra el calor específico teórico del estaño, que es de 230 joules sobre kilogramo por Kelvin, mientras que en la columna 2 se muestra el calor específico del estaño calculado con nuestros datos experimentales, siendo este de 3320.1324 joules sobre kilogramo por Kelvin. Por último, en la columna 3 indica que el calor específico del estaño con las temperaturas promedio es de 4643.1612 joules sobre kilogramo por Kelvin. Como se observa en la tabla, los resultados experimentales están muy alejados del valor teórico, corroborando un resultado erróneo. El equipo considera que alguno de los errores experimentales que causaron dichos resultados fue la medición de la temperatura, pues en la tabla 3 se observan variaciones de temperatura desde T1 a pesar de que se presentaron las mismas condiciones ambientales. Esto se debe a que se utilizaron diferentes tipos de agua, como el agua destilada, el agua del grifo y el agua embotellada. Asimismo, también se piensa que no se encontraba lo suficientemente seco el calorímetro y que el calorímetro no se cerró correctamente. De acuerdo con los resultados que se obtuvieron de la práctica realizada, podemos observar que se cumple con el objetivo establecido, el cual es determinar la capacidad calorífica de un calorímetro simple y utilizarla para la obtención del calor específico de un sólido metálico por medio de arreglos experimentales similares. Se presentaron algunas variaciones mínimas en los resultados, tanto en las temperaturas como en la capacidad calorífica del calorímetro y el calor específico del metal sólido, lo que hizo realizar la práctica promediando dichos datos de los equipos para así poder obtener resultados más certeros o cercanos al valor real. Dichas variaciones en los resultados pueden ser causadas por diversos factores, entre ellos existe el mal manejo de los materiales de laboratorio, como pueden ser los errores de medición de sustancia o de la temperatura al momento de ver el termómetro,
la temperatura ambiente, así como el agua que se utilizó para la práctica, ya que ésta puede presentar diversas propiedades dependiendo si es embotellada, destilada o de pozo, entre otras. Finalmente, es de esta forma como se calculó el calor específico del sólido metálico, conociendo la capacidad calorífica del calorímetro y nuestros datos experimentales, así como también considerando el calor específico del agua, siendo este igual a 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Defina los términos de capacidad calorífica y calor específico. Calor específico es la cantidad de calor que se requiere para aumentar en 1 grado centígrado o 1 grado Kelvin la temperatura de 1 gramo, sin que cambie su estado físico. Capacidad calorífica es la cantidad de calor necesaria para aumentar su temperatura 1 grado centígrado. Es el producto de su masa por su calor específico. ¿Qué tipo de propiedad son la capacidad calorífica y el calor específico? ¿Por qué? El calor específico es una propiedad intensiva, por lo que es representativa de cada sustancia, mientras que la capacidad calorífica, de la cual depende de la cantidad de materia, es una propiedad extensiva y es representativa de cada cuerpo particular. ¿Por qué debe determinarse la capacidad calorífica del calorímetro? Las transferencias de calor se miden en un calorímetro a través de variaciones de temperatura. Previo a toda experiencia es necesario calibrarlo, esto es, determinar su capacidad calorífica. Si se conoce la capacidad calorífica del calorímetro, que también puede medirse utilizando una fuente de corriente de calor, la cantidad de energía liberada puede calcularse más fácil. Mencione y explique posibles causas de errores del experimento. Los errores pueden ser causados por lecturas incorrectas del termómetro, tiempo insuficiente para que la temperatura permanezca constante o que el termómetro toque el vidrio del calorímetro durante la lectura. De acuerdo a la ecuación de Dulong y Petit, el peso molecular es igual a R3, la cual es la constante de los gases ideales. El peso molecular es m, dividido por el calor específico del material sólido. Resolviendo la ecuación con el valor que se obtuvo por el calor específico del estaño, se tiene que el peso atómico del mismo es de 7.51 unidades de masa atómica, comparado con el peso atómico del estaño que es 118.7. Dado esto, se observa que hay mucha variación. Esto se debe a que el calor específico del estaño no fue correcto. Convertir el calor específico obtenido experimentalmente del sólido metálico a unidades del sistema inglés y del sistema internacional. ¿Qué puede concluirse al respecto? Primero se obtuvo el valor del calor específico de la práctica por equipo de forma individual. Dicho procedimiento se realiza utilizando los valores de conversión de unidades de 1 caloría a kilojoules y de gramos a kilogramo. Para el sistema inglés se realiza el mismo procedimiento utilizando los factores de conversión de 1 kilojoule sobre kilogramo por grado centígrado a BTU sobre libra masa por grados Fahrenheit. Ahora, para el calor específico que se obtuvo promediando todos los resultados de cada equipo en la práctica, se realiza el mismo procedimiento con los mismos factores de conversión del sistema internacional y del sistema inglés. Como conclusión, al momento de convertirlos a diferentes sistemas de unidades, puede haber cierto margen de error en la operación que nos pueda causar diferentes variaciones en los resultados. Algunas aplicaciones del calor específico. Para averiguar cuál es cierto material, midiendo su calor específico y comparándolo con las tablas preestablecidas de los mismos. Diseño de materiales de la vida cotidiana, como por ejemplo un termoaislante, aislantes de casas, entre otros. Para poder desarrollarlos es necesario conocer los fundamentos del calor específico. Para la fabricación de termos en donde se guarden distintos líquidos como el café. Para la fabricación de materiales térmicos para aislar la temperatura de un horno por su transmisión de calor.